Buenas noches y bienvenido a la primera emisión de Dos Dedos de Frente, el programa electoral de Frecuencia Latina. Esta noche el primer invitado al programa es el líder del Partido Aprista Peruano, el expresidente Alan García Pérez. Bienvenido al programa, doctor García. Mucho gusto. Es un placer. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias. Buenas noches. Bienvenido a sus partidarios. ¿Listo para la prueba de fuego? Y para este primer programa, que espero va a ser definitivo. Así es. Listos también están en el estudio los directores de La Primera y Perú 21, Juan Carlos Zafur y Augusto Álvarez Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, Olenka. Doctor García, muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, Augusto. Juan Carlos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Bienvenidos sean todos ustedes y muchas gracias por dejarnos ingresar esta noche a su hogar con dos dedos de frente. Hay una polémica en la política peruana que ya tiene como 2-3 semanas y se refiere al uso de la Plaza San Martín. El doctor Alan García y el Partido Aprista han estado solicitando esta plaza para poder lanzar su mensaje político de inicio de campaña. El municipio de Lima le ha dicho al APRA, ni de vainas, en esta plaza no se puede entrar. Nosotros lo que hemos hecho por tanto es construir, y ya irán conociendo nuestro escenario, esta Plaza San Martín, en la cual todos los candidatos pues van a ir exponiendo todas sus ideas durante estos meses de campaña, y nada mejor que empezar con el doctor Alan García, quien pidió esta plaza y acá la tiene. Sí, y antes de continuar, Augusto, queremos saludar la presencia de doña Pilar Nores, quien se encuentra aquí en nuestros estudios. Es un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias por su presencia. Y lo importante, Augusto, además es que felizmente no hay flores, o sea que los compañeros van a poder caminar sin que el alcalde de Lima tenga motivo de queja. Así es. Y la entrevista, bueno, esperemos que sea a fondo, picante, y que el doctor García pues no se pique. Así Y es. por eso, por si acaso, nos pone una malla al medio para evitar cualquier sorpresa o patadita. Correcto. En todo caso, amigo televidente, lo invitamos a ver antes de la entrevista la biografía no autorizada de nuestro invitado, el doctor Alan García Pérez, preparada por Graciela Villasís, de Agencia Perú. Veamos. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños son. El área provincial y privilegiada, Alan Gabriel García Pérez es el único candidato que promete un futuro diferente por tercera vez. Seré el principal y obseso preocupado en que la estabilidad económica no se mueva. García Pérez heredó el arte del buen hablar de su madre Nita Pérez, una connotada militante aprista del sur de Arequipa. Su madre ha sido una gran oradora. De muchacha, cuando yo lo conocí en 1945 en Arequipa, tenía un seudónimo de lucha. Era una brillante oradora. Así que le viene de la madre. Alan García proviene de una familia de clase media muy vinculada al histórico partido de Haya de la Torre. El mismo día en que él nació, el 23 de mayo de 1949, su padre, Carlos García Ronceros, fue encarcelado por su filiación política. Él se desempeñaba como secretario de organización del Partido Aprista. Alan recién lo conoció al cumplir los 4 años. Carlos García Ronceros y yo éramos delegados del partido en el sur del Perú. Y allá por el año 47, inclusive dormíamos en el mismo cuarto, y un día que despertaba él, me dijo, oye, quiero pedirte un favor. ¿Cuál? Me dijo, quiero que pidas la mano de Nita, porque ellos están pues de novios, y vivíamos sin familia, y en cierta forma contribuí a que él naciera porque pedí la mano de Nita. A los 15 años, el ahora líder aprista terminó la secundaria en el colegio José María Eguren de Barranco, y así lo recuerda su profesor de educación premilitar, Carlos Mayorga. En una ceremonia que se desarrollaba en el colegio privado, el director, todos los profesores formados del alumnado,
el alumno que intervenía ahí le pidió el micro, se agarró y dijo: señores, permítanme anunciarles, ha muerto el cachorro Seoane. Nos quedamos fríos, helados todos. Terminó la ceremonia. A 5 minutos de silencio, dijo, duró más de 10 minutos, pues, esperando. Terminó la ceremonia, junta de disciplina. Alan irrumpió en la ceremonia para comunicar a los presentes que Manuel el cachorro Seoane, en ese entonces, el número 2 del APRA, había muerto. A ver, viejo director, la opinión de la serie Mayorga. Mi opinión es ni un día de castigo. Ha tenido la valentía de, exponiéndose a lo que estamos hablando acá, de anunciar algo que él lo sentía. Es eso, hay que reconocerlo. Así que le pusieron 2 o 3 días, creo, de suspensión. José Utrera fue compañero de carpeta de Alan García y continúa muy ligado al Colegio Barranquino, pero esta vez como profesor. Era un alumno que no era, como se dice, lo que llamamos ahora el alumno clásico, ¿no? Un alumno con maletín, con lonchera, con todas esas cosas que trae el alumno moderno. Lo máximo que le he visto era un cuaderno aquí en el bolsillo, generalmente un cuaderno borrador. Apuntaba algunos datos de las lecciones en un cuaderno que lo tenía todo arrugado. El cuaderno de apuntes parecía una lechuga. ¿Y así? Lo metía al bolsillo. Hicimos racación, porque era el más alto de todo el salón y estaba cotizado para hacer el escolta, ¿no? Le decíamos el niño Alan. Y eso de niño Alan, porque tenía cara de bebé. Salió número 1 en los Juegos Florales del año 64, que no hubo revista. Su inclinación por la literatura lo motivó a seguir la especialidad de Letras y Derecho en la Universidad Católica. Yo no diría que no era un buen alumno, sino que no le jalaba mucho el tema jurídico, ¿no? Él era un hombre culto, con conocimiento de literatura, de historia. Ahora, ya demostraba alguna vena política. Se paraba en la última banca de la clase y nos arengaba. Hablaba así como después hacía los balconazos cuando fue presidente. Pero Alan solo cursó los 3 primeros años de Derecho en la Católica y completó su licenciatura jurídica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posteriormente defendió su tesis doctoral sobre Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid y siguió un posgrado de Sociología en la Universidad Parisina de la Sorbona. Le contaré a usted algo que Aya de la Torre me dijo poco antes de morir. Yo siempre estuve muy cerca de él, y especialmente en esos tiempos. Y me dijo que él creía que se había encontrado al hombre que podía conducir al partido entre los jóvenes, y que era Alan García. Y así fue. Después de batallar durante 60 largos años, en 1985, el APRA llegó al poder con Alan García a la cabeza. Juro por Dios y estos santos evangelios, juro por el pueblo peruano, que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la nación. Lo que nadie imaginó fue que este seductor de multitudes con fama de conquistador conduciría al Perú a la peor crisis económica de su historia, una inflación que durante su gobierno alcanzó los 2.178.500%, tanto que en la práctica los precios se multiplicaron por 22.000. El dólar NOC sube a 700 intis, la gasolina de 84 octanos a 970 intis. No olvidemos que gracias al gobierno del señor García, todos los peruanos fuimos por primera y última vez en nuestra vida millonarios. Un pasaje de micro era $500,000, no cualquiera era millonario, hasta yo fui millonario. Y ese es un mérito pues indiscutible.
Los alimentos escasearon, el dólar se disparó, los sueldos se pulverizaron, fue el gobierno de los paquetazos y las largas colas. Se han venido la cola 3 millones y es casi imposible. Se estatizaron los bancos privados, se cerraron las casas de cambio, el terrorismo se apoderó de las calles, hubo 13.381 atentados terroristas, apagones, huelgas y se registraron en total 3.500 paralizaciones. Alan García en efecto ha sido víctima de su precocidad. Cuando se analiza evolutivamente en psicología y en psicoanálisis, es muy conocido que la excesiva precocidad en realidad es un hándicap, es algo que perjudica a la gente porque implica un desarrollo desigual. Y si en su vida política tuvo un enemigo, ese fue Fernando Olivera, quien hizo su carrera en base al odio por García. Lo que sucede es que es una cuenta pendiente con la justicia. Hasta el día de hoy, Alan García nunca ha dado una explicación satisfactoria, no se ha sometido tampoco a ningún interrogatorio por ninguna autoridad. En el caso del tren eléctrico de Lima, las cuentas de Gran Caimán, Siragusa, los faxes de Sanati, por el dólar MUC. La matanza de los penales y el comando Rodrigo Franco son temas que aún siguen pendientes. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños son. Después de 8 años de exilio entre Bogotá y París, y solo cuando se cumplió el plazo de la prescripción de los delitos por los que lo acusaban, García regresó al Perú en enero del 2001 y en solo 3 meses casi llega a la presidencia de la República por segunda vez. Pero pasaron 3 años y Alan García volvió a dar un paso en falso. Se le nota la expresión del rostro, que es una expresión de odio, ¿no es cierto? La gente pudo ver en efecto esos instantes privilegiados como en el psicoanálisis cuando el inconsciente se asoma sin filtro, sin disfraz, sin máscara, sin tapujos, tal cual, ahí estaba, ¿no es cierto? Es esa parte de uno que uno no quiere mostrar. Después de este incidente, el expresidente pidió disculpas a Jesús Lora y calificó el acto como un descontrol. Cualquier persona tiene un raptus de impaciencia. Hace muy poco, en una entrevista, afirmó: nadie más que esa persona podría decir que ha sido víctima de alguna impaciencia mía. Estoy seguro. Sin embargo, García no dijo la verdad. El 18 de febrero del 2001, en plena campaña presidencial, el diario Liberación publicó un artículo en el que se detalla la agresión que sufrió una reportera gráfica de esa casa por parte del líder aprista. Una reportera de Liberación fue agredida inexplicablemente ayer mientras cubría las incidencias del meeting aprista realizado en Comas, cuyo orador central era Alan García. En momentos en que Milagros Goros tomaba fotos del líder aprista, en el tabladillo desde el que García ofrecía su mensaje, recibió el impacto de una patada en la pierna por parte de Alan García. Sí, pero eso fue hace tiempo, hace algo. ¿Y en qué parte recibiste la patada? No te arregló la lucha. ¿Se arregló de que estás en este momento? Todo patada, duele. ¿Pero qué hizo Goros para que García la pateara? ¿Es que acaso le fotografió la papada? Ella sigue a la espera de una disculpa que a la fecha aún no llega. Sin embargo, para quienes creen en él, García no solo patea. Recitaba poesías de Vallejo, que era bien difícil. Alan, como persona, es un hombre cabal, y como político, un hombre que sabe rectificarse, lo cual es muy importante. Por el monte y la montaña, todo bueno quiero cantar. Entonces caballo, qué buena está. Luego de este picante reportaje, ciertamente una biografía no autorizada de la vida del doctor Alan García Pérez, volvemos con él para la entrevista. Llegó la hora de la verdad, sin tapujos ni medias tintas. Alan García, frente a frente. Está con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, doctor García. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches
señor Álvarez Rodríguez, y muchas gracias por permitirme venir a este programa de nombre tan sugestivo, que yo espero pues nos explique en el curso de sus intervenciones qué va a significar este nombre. Estoy muy satisfecho de poder comenzar este programa, que estoy seguro será muy exitoso por la calidad periodística que todo el país le reconoce. Muchas gracias. Bueno, algunos señalan que en el APRA, en la Casa del Pueblo, han hecho un fiestón después de la última encuesta de la Universidad de Lima, donde aparece Lourdes Flores pues desplomándose, Humala subiendo, y ustedes imaginando el escenario perfecto. Alan García versus Ollanta Humala en la segunda vuelta. Winston Churchill, que era un hombre muy burlón en Inglaterra, decía: yo solo creo en las encuestas que manipulo. Ajá. Lo que significa que... ¿Y esto no lo ha manipulado? No, yo pienso que tampoco creo en ella. Yo pienso que las encuestas están un poco orientadas y sesgadas, y comprobaron en el tema del referéndum que no son tan acertadas como se piensa a veces. Y creo que una elección no es un debate sobre qué dicen las encuestas, sino sobre temas nacionales. Ahora, pero usted no siente que en general su candidatura está como congelada, que no despega. No, en absoluto, en absoluto. Yo estoy convencido, porque tengo firme confianza en el pueblo peruano, en que después de algunos episodios emocionales o de algunas fiebres pasajeras, primará la razón, la organización y el programa de gobierno, en el que estoy seguro vamos a conversar mucho esta noche. Hablando de la credibilidad de las encuestas, usted a primera vista tendría las condiciones magníficas para ser un candidato potente. Sabe hablar, tiene capacidad de persuadir, tiene un problema complicado. La gente no le cree, y es un problema que va arrastrando. ¿Le cuesta mucho enfrentar ese tipo de situaciones en las cuales la audiencia tiene una mirada con respecto a usted de incredulidad? No, el primer problema que tengo es no tener la simpatía de periódico tan importante como Perú 21 y como La Primera, pero dejemos eso, porque un candidato debe sobreponerse a eso. Sí creo que un hombre político y un partido de vieja data tienen naturalmente cuentas que saldar con el país, siempre. Pero yo creo que la población tiene que verificar hasta qué punto las capacidades del partido para enfrentar la situación que ahora tenemos son mucho mayores en una circunstancia en la que no hay terrorismo como en los años 80 y en la que no hay crisis mundial como en los años 80. Y estoy convencido que es sobre propuestas concretas como el defender las 200 millas del mar soberano del Perú, o la sierra exportadora como una gran propuesta contra la pobreza, que se va a definir la elección. Son temas a los que vamos a entrar sin duda. Pero mire, desde que anoche, ayer por la tarde, anoche, se comenzó a divulgar que usted venía a este programa, no sabe la cantidad de emails que me han llegado, y todos con un tono como lo que decían varios de ellos era: sácale la mugre. Es decir, sin piedad. ¿Por qué se genera tantos anticuerpos? Yo tengo alguna explicación, pero si uno ve la encuesta de la Universidad de Lima, hay 38.8% de gente que no votaría por usted, y en la de apoyo sale 64%, y la explicación de la diferencia es porque en una encuesta, en la de 38%, se le pregunta por toda la lista de candidatos y uno elige a quién odia más, digamos. En la de apoyo, en cambio, uno le pone a Alan García y pone su grado de mala onda con el candidato. ¿Cuál es su explicación para eso? Bueno, yo no estoy en el cerebro de las personas que le enviaron mail. Podría decirle que a mí muchísimos mails y llamadas telefónicas me dijeron: no vayas a esa trampa. Pero yo he preferido venir porque me gusta enfrentar a mis adversarios. Pero creo que hay cosas más importantes que el problema de no sabía que así participaba el público. Creo que hay cosas más importantes que analizar. La psiquis. No, ustedes la han invitado. Yo quería venir solo, como estoy acostumbrado a hacerlo. Es el formato del programa. Yo siempre vengo solo a los programas. Pero bienvenida a la gente de su partido, no hay ningún problema. Le agradezco mucho haberle invitado, pero quiero que sepan los televidentes que no ha sido mi iniciativa venir con una portátil, y que mucho menos podría llamar portátil a los profesionales e intelectuales que me acompañan. No, luego, claro, nosotros hemos sido los que hemos invitado a la gente que está acá. Gracias. Pero volviendo a los temas, creo que más allá del problema subconsciente o consciente de las personas que tienen dudas o problemas, que supieron vencer en el año 2001, cuando alcanzamos 5 millones de votos. De manera que ese es un tema a vencer en la campaña, y para eso es una campaña. Más allá están los temas nacionales, e insisto en ellos. No tenemos una política agraria, no tenemos una política de titulación de asentamientos humanos, nada se hace sobre los jubilados de la 19.990, y estamos al riesgo, e insisto en ello,
de entregar contra la Constitución derechos que tenemos sobre el mar del Perú. ¿Cómo evalúa en general el gobierno de Alejandro Toledo? Yo pienso que debo ser justo al reconocer que ha sido un gobierno que ha respetado las libertades, y en eso comenzamos. Pero ha sido un gobierno que ha incumplido el cúmulo de promesas irresponsables que hizo, y en ese sentido sí ha traicionado al pueblo cuyos votos obtuvo. Y creo, en segundo lugar, que ha dividido el país entre un país que crece, que es un país minoritario, que exporta más y que tiene más utilidades, y un enorme sector de nuestra patria, campesinos, trabajadores, pequeños y microindustriales, que se han quedado al margen de este crecimiento y que están esperando, como amenaza el gobierno, que chorree, es decir, que caigan algunos mendrugos de la mesa de los poderosos. Y a pesar de ello, ¿le molesta tomar conocimiento, algo que estoy seguro que la mayor parte de la gente cree, es que el gobierno de Toledo fue, a pesar de esos problemas, que podía compartir muchos, mejor que el suyo? Yo no estoy seguro que sea mejor, y lo veremos en el curso de la elección, pero Toledo no es mi rival. Mi rival es Lourdes Flores, que representa un sector elitista económicamente y un concepto de libre mercado absoluto que nosotros rechazamos. ¿Es usted mismo? No. Es decir, luchar contra la imagen que trajo de un mal gobierno. No, mi rival sería luchar contra quienes crean esa imagen, contra quienes la difunden a través de los medios. Pero hay dos temas que afloran inmediatamente cuando uno pregunta a cualquier persona común respecto al gobierno que usted presidió. Uno es el tema económico, sobre el cual usted ha abundado en explicación, señalando que, en fin, hubo circunstancias que lo explicaron, que eventualmente podemos discrepar o no, si son razonables o no, pero algo ha dicho sobre el tema. Y el otro gran tema que se le imputa es el de la corrupción. Y ahí no solo a su gobierno, sino a usted mismo. En vista de eso, ¿no cree que fue un error haberse sometido o haber aceptado la prescripción de las acusaciones que pesaban en su contra? ¿No hubiera sido mejor, a pesar de tener el derecho a la prescripción, que es legítimo, dejar que estas investigaciones siguieran su curso y salir usted de una vez por todas ya libre de toda duda? No, porque no hubiera podido venir al país a definir una agenda social. Si yo hubiera dicho voy y me someto eternamente al comenzar y recomenzar de procesos que nunca acaban por obra y gracia de los adversarios que judicializan la política para bloquear las opciones sociales y populares que representaba, y hubiera quedado enredado en un problema de jueces. Mire usted, en el Caribe se dice que la plata siempre flota, es como los muertos en el mar. Yo tengo 15 años, he sido el político más escudriñado y perseguido por un régimen dictatorial. No lo fueron ninguno de los que me hacen preguntas, fui yo. Mi casa fue asaltada y todas las embajadas del mundo se empeñaron en empujar la policía y los jueces del mundo a buscar cuentas que jamás encontraron ni encontrarán. Sencillamente así. De manera que, tranquilo con mi conciencia, utilicé un procedimiento para venir a encabezar una opción social entre candidatos que se habían olvidado de lo social y del pueblo. Pero reconoce que no fue enjuiciado. He sido investigado y además... Pero por ejemplo lo libera, pues no. No, perdón. Bueno, usted lo está diciendo. Mire usted los jueces que tenía Fujimori a su favor. Claro. Mire usted a quién ya quisiera yo que mi tío libera. Es una condecoración. Así usted condecorado. La gente le manda unas cartas falsas no, también. Claro. A usted que parece un obispo. Pero yo diría... Por ahí estamos. Que usted es injusto al no recordar, y muchas personas no recuerdan, primero la parte de las obras importantes que hicimos. Hemos creado 300.000 hectáreas agrícolas en Chavimochic, que es una joya de la agricultura latinoamericana, que da trabajo a decenas de miles de personas y exporta mucho al exterior. Pero como ese tuvimos varios proyectos, y también hidroeléctricas que le han ahorrado al Perú 1.500 millones de dólares en petróleo. No, claro, y muchas cosas. Pero eso no deja de desconocerlo. Pero el balance... No, sí lo deja de conocer mi biografía no autorizada. Bueno, que si no pónganlo mal. Hubiera tenido que durar 40 minutos, ¿no? Pero reconozca que el balance es desastroso. No, reconozco... No, eso dice usted. Eso dice usted. Y lo que debe reconocerse también en este diálogo picante es que yo soy el único presidente del Perú que fue enviado a la Corte Suprema. Me defendí durante 2 años ante el Senado, ante la Cámara de Diputados. Fui maltratado y estropeado. Me he puesto una corbata comprada en Trevani, porque sabía que esa pregunta venía, para decirle que en el expediente que hay en el Poder Judicial está la factura con la que compré esta corbata. Así me persiguieron y escudriñaron milimétricamente. Y el Poder Judicial, por si no lo recuerda usted, me absolvió y me declaró inocente. Que al día siguiente del golpe echaron a todo el Poder Judicial.
y me nombraron nuevos jueces para reabrir un proceso muerto. Después la Corte Interamericana me dio la razón. Por eso vine al Perú a encabezar un museo social. Doctor García, una de las fuentes de corrupción más frecuentes que hay en el país se refiere al financiamiento de campañas políticas. Y la detención de Fernando Ceballos en estos días vuelve a tocar, a traer el tema en la mesa. ¿De qué manera usted podría contribuir, incluso para limpiar esa imagen que dejó su gobierno de corrupción, etcétera, de dar un ejemplo al país y, por ejemplo, comprometerse a entregar al detalle, con nombre, apellido, razón social, RUC, de quién financia su campaña, no al final, cuando OMPE exige que se presente, digamos, a fin de mes, en diciembre? ¿Sería capaz de eso? Primero, muy claramente, jamás he recibido, yo, Alan García, en mi campaña presidencial del 2001 y hasta hoy, un pasaje, ni medio pasaje, ni un cuarto de pasaje del señor Fernando Ceballos y de su compañía. Que quede muy claro eso. Otros, especialmente quienes estén en Palacio de Gobierno, recibieron miles de pasajes y hasta dinero en efectivo, según se ha denunciado en un programa. Y yo creo que sería justo reconocer que nosotros no tenemos nada que ver con ese tema. Pero en segundo lugar, yo estoy convencido de que la única manera de adecentar la política es hacer que la política no responda a los grupos de poder ni a los grandes monopolios. Cuando uno obedece a grupos de poder y a confederaciones muy importantes y poderosas, finalmente está financiado por ellas. Este es el partido del pueblo. Muy bien. Si tú que se lo demuestre, sí, porque no tenemos una persona que vaya a entregar ningún recurso al partido, ningún exportador, ningún banquero. ¿No cree que sería un acto innovador en la política peruana? El 31 de diciembre entrego la lista de quién paga mi campaña. No, la tiene usted en sus manos si me lo pregunta en este momento. ¿Nos puede decir, por ejemplo, quiénes financian? Financian los parlamentarios que entregan 80.000 soles mensuales. Financian en este momento los 80.000 soles mensuales. Sí, ¿Tanto están ganando en el Congreso ahora? No ganan tanto como un director de periódico. No tanto, pero 80.000 soles mensuales. El tema es que ellos entregan en conjunto los 28, 80.000 soles juntos. Pero, podría explicarles un poquito más, porque tienen unos sueldazos. Bueno, debería. Pero le advierto lo siguiente y a propósito del Parlamento. Aquí está el planteamiento claro y concreto. El miércoles la célula parlamentaria presentó un documento suscrito y aprobado por todos, según el cual ellos no cobrarán en julio más que su sueldo, y eso es lo que van a cobrar. Y el que quiera cobrar más, se tiene que ir del partido. Así de tajante, porque hay que poner en su sitio las cosas. Y a partir del próximo gobierno, todos los parlamentarios tienen que cobrar la mitad de lo que están cobrando actualmente, porque de lo contrario sigue destruyéndose el sistema político. Y a los presidentes regionales del APRA también los pican, ¿no? Ellos ponen 10% de su remuneración en los fondos del partido. Y ahora, en la inscripción de los precandidatos, puedo decírselo, según el informe preliminar de Mauricio Mulder de esta tarde, o de Mercedes Cabanías, habríamos alcanzado una cotización de inscripción de 800.000 soles. Y yo creo que eso, más lo que el partido tiene por sus academias, ¿toda la campaña va a costar tan barata? Es que yo espero que sus avisos no cuesten tanto como están costando ahora. Pero Dionisio Romero, por ejemplo, ¿no la llamó para volverlo a apoyar? Pues ya una vez lo apoyó, ¿no? Dionisio Romero no me llama desde hace varios años. ¿Sí? Yo creo que tiene otra candidatura. ¿Sí? ¿Usted sí lo ha llamado? Es su derecho. No, yo no llamo aquí, no me llama señor. Soy ex jefe de Estado del Perú. No pierdo eso. Esta semana hemos visto esta escena que usted comenta y que dice que el partido, la bancada aprista, va a renunciar a esa parte. Ahora, la verdad es un poco tontos de votar por lo que no leen, porque si les pagamos un sueldazo a ellos, podrían por lo menos leer la ley que están aprobando. Sí, pero peor son los que quieren votar la convención del MAS sin leerla. Le prometo que vamos a entrar a ese tema. Pero ¿no cree que esa sensación ha sido particularmente grave? En términos de dejar esa sensación de que las personas que entran en la política casi tienen un comportamiento medio lumpe, porque eso de aplicarse ese sueldo de desinstalación y todo eso, y que esas son las cosas que contribuyen a darle a la política peruana una especie de olor putrefacto. Suscribo lo que usted dice. Estoy en contra absolutamente de eso. Si yo hubiera sido presidente, yo hubiera disuelto este Congreso. Hubiera aplicado el artículo 134 de la Constitución y lo hubiera disuelto para darle un escarmiento a este grupo de personas que ha hecho escarnio del pueblo otorgándose tantas gollerías y beneficios.
Pero quien dio el mal ejemplo el primer día fue el señor presidente, que se puso $18.000 de sueldo. Yo creo que uno de los grandes objetivos de la próxima campaña, no solamente económico, sino también de reconstrucción del sistema político, haciendo que el Estado se acerque más al pueblo. Y si eso pasa, como debe pasar, por un acto heroico de renunciamiento, tienen que demostrar los políticos que no se llega al poder para tener estas inmunidades y estos beneficios. El próximo Parlamento tiene que ser renovado a la mitad del gobierno. Tiene que ser sometido a la consulta pública, y el próximo Parlamento no puede ganar más de 12.000 soles por mes. Ese es su primer anuncio, que asume el poder. Esto lo anuncié en el año 2001, he venido planteándolo, pero lamentablemente somos una minoría. Pero acá no ha sido muy activa sobre el tema, ¿no? Sí, señor, hemos presentado los proyectos de ley correspondientes, se han empujado los conceptos de unidad remunerativa pública para que desde el presidente hasta el último prefecto se bajen los sueldos, pero lamentablemente todos hablan mucho en el Ejecutivo, pero a la hora el señor Kuczynski, que ofreció dar una unidad remunerativa pública, no ha cumplido. Y por eso se sigue haciendo la farra fiscal que tenemos. ¿Ya no lo considera entonces un potencial ministro suyo? No, yo pienso que, supongo que más allá de su voluntad o de su lógica de guardar la caja fiscal, priman las presiones y los empujones dentro del gabinete y de la chacana. ¿Usted diría que este gobierno ha sido corrupto? En otras palabras, ¿usted nombraría el primer día que asumiese el poder una procuraduría ad hoc para investigar los casos de corrupción de este gobierno? Yo creo que es imprescindible. Eso no lo planteo. No va a haber un pacto de impunidad. De ninguna manera, porque entonces ¿cómo se reconstruye la credibilidad? Si usted no hace una política quirúrgica, una política que ponga el dedo en la llaga y sancione, nadie creerá en el próximo presidente a los 2 meses elegido. Y yo no estoy para hacer ese papel. O reconstruimos todo desde los cimientos, o se cae todo, o nos caemos todos. Y para eso, señor, yo no quiero hacer un papelón. Ahora, yo tenía la impresión de que usted era un hombre siempre con mucha sensibilidad popular. Yo quiero recordarle una pregunta de hace 2 o 3 meses, donde le pregunté sobre Humala. Y usted me dijo casi despectivamente, pero señor Taputo, es usted que es psicólogo, ¿cómo es posible que crea que ese señor va a crecer más allá del 5%? ¿Y qué pasó? ¿Qué me responde ahora? No, primero yo le he dicho como Winston Churchill, no creo más que en las encuestas que yo mismo manipulo. Así decía Winston Churchill, el más grande político inglés. Bueno, pero reconoce que el señor Humala es una realidad. El señor Humala según la encuesta a hablar de él la universidad. No, por favor. Yo he ido al Callao a hablar de las 200 millas de las que ustedes no quieren hablar. También habló del señor Humala. Seguimos descubriendo los temas centrales y nos vamos por las ramas. El país quiere escuchar agricultura, pymes, titulación, 200 millas, es un tema central. Es la sensación que existe sobre la decadente de la política peruana. Y le quiero plantear, no sé, Juan Carlos planteaba que Alfonso Ugarte debía estar haciendo una fiesta por el resultado de esta encuesta. Yo diría más bien que pueden hacer un funeral, porque lo que puede significar el crecimiento de la candidatura de Ollanta Humala es que de alguna manera le está diciendo a la clase política, ha perdido una... ¿Qué pasó? ¿Cómo estás hablando de Alfonso Ugarte? Después con un poco de sonido que recuerda la marsellesa. Bueno, pero qué bueno que lo ponga. Marketing norteamericano. De la rumba que nos han puesto primero. No, me acaban de regalar este lapicero. Justamente. ¿Y ese qué música tiene? ¿Ollanta Humala, por si acaso? No, la marsellesa triste. ¿También? Sí, claro, solamente, No, estamos en Perú. Usted es excluyente, solamente. Vamos a lo de Humala. Este crecimiento que está teniendo Humala en las encuestas, perdonen se ustedes parece de alguna manera a lo que Fujimori significó el año 90. Es cierto que hay algunas diferencias, etcétera, pero Fujimori es un hijo suyo, absolutamente. Dígame el señor. Le explico. Primero, surge alguien como Fujimori políticamente. Políticamente. Fugativo, como le dicen. Políticamente, Fujimori surge porque su gobierno fue pues un gobierno muy malo. No. Políticamente primero, Fujimori surge, permítame rectificamos. Porque Vargas Llosa dijo tal cantidad de amenazas y tonterías que terminó beneficiando una opción que nadie conocía. Cuando un señor aparece diciendo voy a hacer una reforma separando 1 millón de empleados de un estado que solo tiene 800.000, es lógico que cree tal pánico que todos se refugian en el otro. Pero no reconoce que un gobierno tan malo como el que usted tuvo generó un descrédito de la clase política donde usted era
el paradigma de ese sector político, y lo que provocó fue el sufrimiento de alguien que nadie conocía y que pasaba por ahí, y lo escogieron. Y segundo, porque lo cogieron para que terminara suprimiendo 1 millón de empleos. Y los industriales, encabezados por la Sociedad Nacional de Industrias, decían que las empresas que yo dejé al terminar mi gobierno habían quebrado 50%, la mitad de ellas en el régimen de Fujimori. De manera que, ¿qué tan malo fue mi gobierno que tenía más empleo y más producción dentro del país? En medio de la batalla que significaba enfrentar a Sendero Luminoso. Bueno, pero en medio de la invasión chilena a Lima, era responsabilidad de su gobierno solucionar el tema del terrorismo, y ahí no ocurrió eso. Ah, no. ¿Y quién hizo el gasto de la lucha? Todos los analistas dicen, que el año 89 Sendero estaba militar y socialmente derrotado. Que el señor Fujimori se le apareció la Virgen y pudo capturarlo gracias al trabajo de los buenos policías del GEIN que fue creado en mi gobierno. Es otra cosa. Pero ¿quién hizo el gasto de luchar contra Sendero Luminoso y lo volveríamos a hacer? ¿Fue un error histórico del APRA apoyar a Fujimori el año 90? No solo apoyar, ponerle al servicio el servicio de otro camino, inteligencia, eso ya son campañas. No había otro camino, y sin necesidad de que nadie diera consigna, la votación aprista y la votación de otros sectores. No aprista, se fue también hacia Fujimori frente a una persona poco comedida y un poco desorbitada que prometía crear un shock inmenso y que cometió por esos errores y perdió la presidencia por eso, el señor Vargas Llosa, ¿no? Doctor García, a ver, tratemos de averiguar si el futuro que promete esta vez sí va a ser diferente. Algunos amigos dicen García ha madurado, no va a cometer los mismos errores. El problema es que de repente los va a cometer peores. Entonces la inquietud al respecto, por ejemplo, en el agro, que es aparentemente su tema de campaña, su lema preferido, ¿qué va a cambiar respecto a la política que usted hizo cuando fue gobierno si vuelve a ser presidente de la República? Bueno, va a cambiar la no política que ahora no existe respecto al agro, que eso es lo fundamental. No, respecto a su gobierno, digo. Necesitamos tener una política agraria. Fíjese usted, la candidata de Unidad Nacional que se supone no quiere participación del Estado en la economía. No, acabo de escuchar que está prometiendo apoyo al campesinado. Me parece muy bien que así vaya aprendiendo paulatinamente. Necesitamos crédito agrario, necesitamos un banco agrario. De eso no me van a hacer retroceder de ninguna manera porque traicionaría mi forma de pensamiento. Y la leyenda negra que construyó Fujimori, y no lo olviden, Fujimori, con el señor Boloña, de que al banco agrario no le pagaron los agricultores, es una leyenda negra contra los pobres del Perú, frente a bancos que han quebrado y a los que los ricos del Perú defraudaron y desbancaron. Pero usted es consciente que el banco agrario no basta, ni es suficiente. Ahí está, no basta, y por eso usted habló de la sierra exportadora, por ejemplo. El jueves los invito a la presentación del texto Sierra Exportadora. Es un pequeño libro. No es Sierra Verde, ¿no? No, Sierra Exportadora. Ah, ya. Fíjese, hoy tenemos, a diferencia de los años 80, un mundo que crece. En los años 80 el mundo se iba en picada por la crisis del petróleo. Hoy el mundo crece, los minerales suben de precio, vendemos espárragos, páprica, pimiento piquillo, uvas, la costa. ¿Y por qué no la sierra? El planteamiento que yo traigo en ese libro es la demostración con las parcelas experimentales que hemos hecho en Ayacucho, en Ancash, en Cajamarca, parcelas experimentales de pimiento piquillo, de páprica, la posibilidad de procesar papa, que con la misma hectárea que hoy tenemos, que le da $1.040 de producción al campesino, podríamos tener $6.000 y hasta $10.000 de valor de producción. Pero usted es consciente que todo eso, sin un tratado de libre comercio, se puede ir al piso. Sí. Ha sorprendido, honestamente, me han sorprendido sus declaraciones diciendo que esto se está negociando como sea, cuando hace poco usted ha ponderado la calidad técnica del ministro Ferrero, ha señalado que este tratado debe firmarse, que es conveniente para el Perú. Pero vamos, por partes y cucharadas. O sea, ¿quién lo ha hecho cambiar de opinión? Por partes y cucharadas. No meta todo en un solo paquete, papi y camote. No. Mire usted, cuando el jefe del Estado dice, firmamos sí o sí, ¿qué está diciendo? Bueno, pues... No, él es el jefe del Estado. Pero él no está negociando, presidente. No, pero cambia al negociador cuando quiera. Y yo no sé qué capacidad de presión o encantamiento podría tener sobre el ministro Ferrero. De manera que si el jefe de Estado dice sí o sí, es un peligro para el país. Quiero decirle que a mí me parece que Alfredo Ferrero no ha traicionado nuestra confianza. Y renuevo mi simpatía por él. Eso sí, vigente. Porque hace tiempo vi en él un hombre joven, profesionalmente capacitado, que iniciaba esta negociación. Y él mismo ha dicho, podemos tomarnos más plazos sin caer en el sí o sí. Hoy día
él ha hecho una declaración que es tremenda, porque ha desautorizado al presidente. ¿En qué sentido? Él ha dicho, nosotros no tenemos la consigna de firmar sí o sí. No, pero él ha explicado que el sí o sí, a ver, fue una metida de pata de Toledo haber dicho el sí o sí, que Pero, después la han... ¿eso es desautorizar al presidente? No, pero después ya la han parchado diciendo que era un lema político, yo etc. estoy como yo no voy a usted defender la defensa. Yo sí creo que hace bien Y va a defender suspendiendo por un momento eso para ver cómo presionamos de manera que nos den mejores condiciones. Y yo estoy seguro que en una negociación uno gana y uno pierde. Pues se trata de perderlo menos, y en ese sentido creo que han hecho muy bien, y dentro del plazo y de la prudencia razonable, creo que hay que poner sobre la mesa más argumentos. ¿Quién sería su ministro de Economía y su primer ministro si que usted llegara a la presidencia otra vez? Bueno, eso no se lo puedo decir desde este momento. No me diga nombres, ya sé que no me va a querer decir una nombres. persona que garantice ante ¿Cómo el sería país. una persona que garantice ante el país? Bueno, Enrique Cornejo ha dicho que él quiere tener esa economía. Sí. Bueno, yo creo que él va a ser congresista, porque ahora a la salida le pega. Yo no he escuchado esa declaración de Enrique, él está presentándose como congresista. Yo creo que necesitamos una personalidad que más que aprista tenga la confianza en ese aspecto de la pequeña, micro y gran empresa del país. ¿No le parece que está siendo injusto con el APRA, con su propio partido? Usted ha señalado que quiere convocar independientes, que sean mayoritariamente ellos los que conformen el gobierno. Y para ser justos hay que decir, el APRA se ha comportado en estos 5 años de oposición de manera sensata, de manera racional. De alguna manera, si el APRA se hubiera inclinado hacia la radicalidad, probablemente Toledo no hubiera terminado su gobierno. Y el APRA ha votado en el Congreso, en la bancada aprista, en los temas fundamentales, en el ser correcto. Entonces, ¿por qué castigarlo? No se trata de castigar. Primero le agradezco mucho el beneficio que acaba de reconocer en el Partido Aprista. El Partido Aprista ha actuado con lealtad democrática. Se hubiera podido inclinar por una medida golpista, pero no hemos nacido para golpistas ni dictadores. Hago el paro, ¿no? Que hay que ¿Pero por qué? ¿Por qué? El paro pedía la sus periodistas podrían parar también sus espadas. El paro pedía la vacancia, ¿no? No, jamás pidió la vacancia, perdón. O sea, ¿no se arrepiente de haber apoyado a Nacional? No, en absoluto. A los trabajadores hay que apoyarlos. Vengo de Cerro de Pasco. Me he encontrado 5.000 trabajadores que no son mineros. Trabajan para los services que venden su trabajo a las minas y ganan 500 soles por mes por estar en un socavón. ¿Hay derecho a eso con los precios que tiene el oro, la plata, el zinc en el mercado internacional? ¿Hay derecho a que se postergue así a la gente y se le esclavice de esa manera? Bueno, no me arrepiento de apoyar un paro, y creo que muchos paros tienen mucha razón, pero le agradezco el beneficio que acaba usted de reconocer. El Partido Aprista ha actuado con lealtad democrática porque no cree en las dictaduras, pero el Partido Aprista sabe que por más importante y fuerte que sea su organización, que lo es, no es mayoría en el país. Yo no puedo cometer el mismo error de limitar cargos técnicos y cargos de gobierno solamente a mis compañeros de partido. Naturalmente tendrán una parte, como corresponde a su cuota dentro de la elección nacional. La orientación debe seguir los principios y los ideales que defendemos, pero hay tantos técnicos capaces que yo creo que para llegar a un cargo técnico se necesita concurso de méritos. Yo sería en eso fiel defensor del concurso de méritos transparente y público para nombrar los cargos técnicos que el país necesita. ¿Podría describir cómo sería su ministro de Economía? ¿Qué mandato usted como eventual presidente le daría? ¿Qué tipo de persona buscaría? Y se lo digo porque creo que es bien importante que alguien que tuvo, ya pasamos la etapa de su gobierno, pero un gobierno que en la parte económica reconocerá que ahí las cosas salieron mal. La gente quiere ver y saber cuál es el equipo económico que tiene el doctor García y qué tipo de persona pondría. Estamos, y se lo digo con toda transparencia, estudiando no el currículo, sino la forma de entender las cosas de un grupo de personas. Pero el primer error que no debe cometer un presidente es tener un ministro de Economía títere de su voluntad. Usted tuvo varios de esos. ¿Y qué supongo? Yo no llamaría títeres a mis compañeros, pero la relación emocional que da la pertenencia a un partido con toda la carga afectiva que tiene el APRA, sí crea una relación en la cual el ministro a veces no tiene la fortaleza de decir no se puede gastar esto, no se puede hacer aquello porque pone en peligro la estabilidad monetaria. O sea, un ministro que le diga al presidente, le llama por teléfono y usted le dice, necesito para gastar en esta obra, y le diga, don Alan, presidente, no se puede. Que diga no. No hay plata. Que diga no. ¿Sabe por qué? Yo tengo con el país una asignatura pendiente. Pero nunca le dijeron, ¿no? Que se llama estabilidad monetaria. ¿Nunca le dijeron no durante su gobierno? ¿Nadie se atrevió a hacerlo? Yo creo que tenía capacidades de convencimiento, por decirlo de otra manera. Pero preferiría
Si un ministro me hubiera dicho, mira, estamos en la raya roja del déficit, los gastos por terrorismo son muchísimos. No podemos hacer lo controla más. ¿Qué aprista tiene más ascendencia sobre usted? El aprista que me controla más hoy día se llama Alan García. Y me controla porque no puede cometer por 2 veces los errores que pudo cometer en su primer gobierno. Y yo no los asimilo a juventud, como decía el psiquiatra que se fue todos los años de Fujimori, déjenme decirlo, y ha vuelto recién ahora en democracia. Yo no los asimilo a juventud, porque la juventud es capacísima y tengo entre mis acompañantes muchos jóvenes, tal vez más capaces que yo. Yo creo que fue un exceso de voluntarismo, un exceso de querer cambiar el mundo de la noche a la mañana. ¿Podría presentar a alguno de los técnicos de los que está hablando? Pero naturalmente está con nosotros el señor Hostos, por ejemplo, que es un técnico económico de primer nivel y al cual usted podría hacerle las preguntas que quiera. ¿Quién es? Por favor. Sí, con todo gusto. Mi nombre es Miguel Ángel Hostos, soy economista de profesión, consultor... La pregunta de cajón, si usted fuera alumno y yo fuera profesor en la Facultad de Economía, ¿qué nota le pondría a la gestión económica de 1985 a 1990? Me pongo de espalda. Yo lo estoy mirando de reloj. No, ya usted ya lo atarantó, bueno, ya lo atarantó, pues. Ya lo está mirando usted. ¿Cuánto? 3. Bueno, generosa en la calificación. Bueno, un poco de conmiseración también. ¿Por qué no ha traído su plana mayor? No han querido venir, están escondidos. Quieren mostrar renovación. 1, y 2, porque también uno tiene que mostrar a otras personas, no siempre aparecer con los mismos. Sí, pues no, ya demasiado. Pero usted mismo me lo dice. Hay que mostrar otros compañeros. Usted ha hecho una propuesta y escribió en Perú 21 un artículo que me gustó mucho, el de la igualdad de oportunidades y el papel de la mujer. Lo que no ve es muchas mujeres, el equipo técnico. Yo soy colaborador de Perú 21. Sí, pues se paga mejor ahí. ¿Sí? Sí, sí. Así es. No, yo no pago, pues soy pobre, pero... No, ahí vamos empezando. Pues. No veo a mujeres, hay solamente 3 y usted recibió la mitad del gabinete y voy a cumplir. Yo soy convencido, mire usted, la mitad del gabinete van a ser mujeres. Nosotros somos los políticos, y especialmente los políticos que tenemos un origen en los años 30, en estructura ideológica, muy economicistas. Creemos que todo es producir más, distribuir mejor, en fin, de una u otra manera. Pero hay capítulos de la vida social en los que se necesita también transformación. Y uno de ellos es la relación igualitaria entre hombres y mujeres en la que estamos enormemente atrasados. Por eso planteamos 20 tesis que gracias a Perú 21 han sido publicadas respecto al trabajo, la igualdad del salario entre hombres y mujeres por el mismo trabajo que no existe en el país, las facilidades para las mujeres, el terminar con el acoso sexual que sigue existiendo, el incorporar a la salud las organizaciones de las madres del pueblo, que sí saben cómo administrar y cómo gobernar un hogar, en fin. Y en el tema político, pues lograr que haya, diría, alternancia en las listas de candidatos, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, porque hay una cuota de mujeres como candidatos, pero todavía estamos atrasados y no elegimos mujeres. Yo sí creo que sería una revolución en nuestra patria, tener un gabinete paritario, es decir, no tener solamente ministras de salud y de educación, que parecen labores de la casa, sino de industrias, de minería, de interior, tal vez de defensa, como ha tenido Chile. ¿Y una presidenta mujer qué tal? ¿Qué le parece? Yo creo que sería importante si es que tiene ideas sociales y de centro izquierda. Ajá, o sea, de otra manera no. Porque el sexo pero las mujeres no es derechas también. El sexo no es una bandera. Las mujeres derechas son simpáticas también. Bueno, no me diga que no. ¿A qué se refiere usted? Pero yo conozco bien sus inclinaciones. Pero no. El sexo no puede ser asumido como una bandera porque caeríamos en lo mismo que hizo el machismo en la historia. Es decir, voten por mí porque soy el fuerte troglodita. No es así. De manera que se trata de los programas y las posiciones. Y en este momento lo que el país necesita es un programa que beneficie a los que han sido olvidados por Fujimori y por este gobierno. Doctor García, hace poco hablaba con un artista importante, con rango alto, digamos. Y no le voy a decir ni a dónde, bueno, pero le voy a decir además. Y me reconocía que sentían que la campaña estaba un poco mal para el APRA, que las cosas no estaban saliendo. ¿Será que no le han dado sitio en la lista parlamentaria? No creo, va a tener ahí arriba. Pero me dijo, avíseme quién es. La esperanza que tenemos es que tenemos a Ronaldinho. El equipo puede ir perdiendo, el partido no está saliendo bien,
pero Alan García es un tremendo candidato y va a saber definir el juego en los últimos minutos. ¿Cómo se siente personalmente y vinculándolo con esta posibilidad de que si no gana ahora se retira? No, quiero decirle algo. Descarto, y que Dios me perdone por quizás un poco de falta de modestia, pero viendo tal como están las cosas en este momento, tengo cada vez más entusiasmo. Así. Y me siento cada vez más optimista respecto a que una opción social sea la que triunfe en las elecciones del próximo año. Yo creo que el país va a deslindar muy bien respecto a las posiciones conservadoras y respecto a las efervescencias emocionales y antisistema que aparecen. El orden, la derrota de la delincuencia mediante un partido sólido, organizado y con un programa social, creo que van a primar finalmente cuando se acerque la elección. De manera que me siento cada vez con más energía. Y gracias a este programa tan ameno y tan combativo me siento mucho mejor. Ahora, usted ha dicho que si no gana, se retira de las candidaturas futuras. Yo estoy preocupado. ¿Y si no pasa la segunda vuelta? ¿Que se suicida? No, nos suicidaremos juntos, Juan Carlos. No, descarto absolutamente eso. Tengo confianza en el pueblo peruano. Tengo serenidad para afrontar este juego de encuestas, de espejos en el rostro de otro espejo, como diría Borges. Tengo serenidad para afrontarlo, porque confío en el pueblo peruano. Sé más o menos cuáles son sus sueños, cuáles son sus alternativas. Y yo creo que cuando se demuestre en el curso de la campaña, que no todos son sonrisas y paseos, sino defender sus intereses como en las 200 millas del mar soberano, tema que estamos viendo, lamentablemente. Seguimos hablando del qué dirán. Cuando hablemos de cierre exportadora, de la titulación que puede poner en marcha un inmenso capital, todos reconocemos el valor económico de las tesis de Hernando de Soto, pero no nos damos maña para ponerlas en marcha. Y yo sí creo que hay 5.000 o más millones de dólares que podrían de inmediato dinamizar nuestra economía. ¿Volvería a trabajar con él? Para mí sería un honor trabajar con Hernando de Soto. Trabajé con él año y medio, todos los días. Y yo creo que sería un gran honor y un aporte enorme. Pedí que Hernando de Soto participara en las negociaciones con el TLC, sabiendo que su inmenso peso internacional como economista iba a pesar allí. Pero no me hizo caso Palacio de Gobierno, que es un poco mezquino. Un primer ministro, ¿usted estaría interesado en invitar a alguien como él? Le agradezco que diga usted alguien como él, porque no quiere decir nombres, pero no quiero someter a nadie a un fusilamiento televisivo. Pero sí, yo creo que un ministro de Economía independiente del Partido Aprista, que garantice la caja fiscal, que garantice la estabilidad monetaria. La soberanía comienza en la estabilidad monetaria. Yo no soy un partidario ni un afecto a la inflación, me tocó una mala época, pero haría todo lo posible porque la inflación sea de 1% para mantener la estabilidad y para ganar el nivel que se llama financieramente el grado de inversión del Perú. Y toda la inversión y los créditos que nos dieran podría venir con mucho menos intereses y el Perú ganaría miles de millones de dólares. De manera que sí creo que un economista respetado, independiente, con solidez internacional y nacional, podría prestar un enorme servicio al país. ¿Por qué quiere una nueva oportunidad? ¿Qué es lo que le ofrece al país para gobernarlo otra vez? Primero porque las otras opciones no me convencen. No me convence ¿Solo por eso? La insurgencia primero de un nacionalismo más bien emocional, sin un programa y sin una organización. Ya hemos visto surgir otros outsiders y sabemos a qué conduce eso. El propio señor Toledo fue un outsider en su momento. Y no me convence el planteamiento de más de lo mismo, sin un Estado que, como en Chile, recupere las capacidades de acción hacia la agricultura, hacia la pequeña y microindustria. Y como creo que el Partido Aprista, por su vocación y su doctrina social, encarna eso, estoy de acuerdo. Ahora, desde el punto de vista personal, usted quería esa respuesta, porque no quiero que sobre mi tumba se diga le falló al Perú, porque quiero que sobre mi tumba diga tuvo una segunda oportunidad que le dio la patria y la cumplió mejor que nadie. Doctor García, le agradecemos sinceramente su presencia esta noche en Doble de Frente, el que haya sido nuestro primer invitado, y lo queremos comprometer a que vuelva a venir a la Plaza San Martín. Si el alcalde no se la da, pues que venga con su equipo técnico y podamos discutir ya mucho más a fondo los temas del programa y de lo que piensa hacer si es que llega a Palacio otra vez. Por lo pronto no será la Plaza San Martín, pero el viernes los invito al Campo de Marte, donde tendremos una primera manifestación pública para explicar los objetivos de esta propuesta
y sí me comprometo a venir por lo menos 5 veces al programa Dos Dedos de Frente. ¿A qué hora es el meeting? A las 7 de la noche, 7:30. Yo creo que es la mejor hora temprana para no hacer trasnochar a mis compañeros. Les agradezco a todos el haberme invitado hasta ahora. No, yo me sumo al agradecimiento y permíteme, Augusto, antes de que des pase, pedirle disculpas a la gente que nosotros hemos invitado con toda cordialidad por haberlas eventualmente ofendido diciéndoles que son una portátil. Si las ofendí, mil disculpas, son nuestros invitados y como tal tienen la calidad de amigos de este programa, como usted. Muchísimas gracias a todos y les agradecemos a todos su presencia. Gracias. Una pausa y volvemos.